Bueno, pues tenemos el placer de contar aquí con Jaime Blanco del estudio Mestura Arquitectes y bueno, pues en principio el representante, socio fundador, junto a Manuel Gómez. Y bueno, aquí estamos un poco para que nos habléis de vosotros. Con lo cual, la primera pregunta, vamos a hacer 4 bloques muy sencillitos. La primera pregunta es, bueno, ¿cuál es el perfil del despacho, ¿no? Estáis en la calle Bruc, en Barcelona, pero yo destacaría que tenéis un abanico de obras ya a vuestras espaldas impresionante. Bueno, Con lo es cual, pues si impresionante. pudieseis un poco ubicarnos. Bueno, el perfil del estudio fundamentalmente está orientado a la obra pública por el hecho de que la manera en la que accedemos a los encargos es vía concursos, ¿no? Esto desde el inicio, digamos, ¿no? Y esto pues conlleva, como tú bien decías, poder haber realizado un cierto número de obra pública durante estos años, que quizás lo que más destacaría es que trata, digamos, de ámbitos en cuanto a los programas funcionales muy diversos, ¿no? Y esto es una cosa que nos ha interesado siempre, no clasificarnos en un determinado tipo de proyecto, ¿no? Sino poder afrontarnos cada vez con retos diferentes, clientes diferentes, programas diferentes, usuarios diferentes. Y bueno, ya digo, fundamentalmente es esto, ¿no? La fórmula del concurso de arquitectura como una manera también de hacer una investigación continua, un reciclaje continuo y que cada vez la experiencia del proceso de proyecto sea un poco diferente, ¿no? Afortunadamente nos respalda más ya las leyes de arquitectura, ¿no? Que hay Sí, en territorio nacional. sin duda. Ha habido como un cierto avance. Bueno, yo cuando empecé la carrera profesional ya estábamos mejor que años atrás y sin duda alguna en Cataluña además nos hemos dado pasos muy importantes con la ley de la arquitectura desde el Pionera. 2017, que bueno, hay más transparencia, hay mayor cantidad de arquitectos en los jurados, mayor implicación de los colegios de arquitectos. Yo creo que sobre todo esto lo estamos liderando desde Cataluña, ¿no? No ocurre lo mismo en otros lugares de España, en los que también hemos tenido ocasión de concursar y vemos que bueno, el sistema todavía está un poco, es mejorable, ¿no? Esto está la ley de la arquitectura también a nivel nacional, que está en proceso. Yo creo que vamos a vivir todavía cambios en un futuro muy cercano y que en Cataluña, desde luego, ha habido avances muy significativos en relación con, por ejemplo, el tema de las bajas económicas, ¿no? Que han desaparecido prácticamente de todos los concursos de obra pública en Cataluña y esto, sin duda, va a fomentar la calidad de los resultados en los proyectos ganadores, sin duda alguna, ¿no? Yo creo. Una pregunta complicada. 3, 4 obras que seleccionarías de vuestro elenco y por qué motivo. Uf, todas tienen sus particularidades, ¿no? Desde, bueno, no sé, a ver. Hay una que es el CEIP Martinet, por ejemplo, en Cornellà de Llobregat, que la obra fue en plena crisis, que nos cogía a todos, ¿no? Y fue difícil de lidiar, y en cambio el resultado fue muy bueno, ¿no? Una obra más reciente, más complicada, es el bloque quirúrgico del Hospital Arnau Vilanova en Lleida, por el reto, digamos, de la complejidad, que es una ampliación de un bloque quirúrgico en planta tercera, muy complicado que resolver desde el punto de vista estructural y del encaje, digamos, en lo que es la volumetría del hospital actual, ahora también muy singular. Y luego también como obras singulares te podría destacar el Centro de Alto Rendimiento de Vela en el Fórum en Barcelona, que teníamos que trabajar bajo la gran pérgola fotovoltaica de Elías Torres. Y también era una obra compleja, ¿no? Porque es empezar un edificio que era obra nueva pero con la cubierta ya hecha, ¿no? Que era situarnos bajo la gran pérgola fotovoltaica. Y eso también eso fue un reto, digamos, importante de encaje en una pieza ya de partida muy singular, ¿no? Como es ese elemento arquitectónico. ¿Y como proyectos nuevos Como en proyectos marcha? nuevos, mira, acabamos de cerrar ayer mismo un proyecto que me hace especial ilusión porque es trabajar con un antiguo compañero de carrera, que es Juan Iglesias y Iván. Son Iglesias Veigas, unos arquitectos de La Coruña, y nos presentamos juntos a un concurso que era el primero que ponía en marcha la Consejería de Educación de allí para establecer un nuevo programa funcional para los edificios docentes, las escuelas. Tuvimos la suerte de ganarlo y lo acabamos de desarrollar ahora y esperemos que se pueda construir en breve, y tiene esta cosa de que incorpora una nueva concepción de los espacios docentes con una apuesta desde el punto de vista pedagógico importante, ¿no? Que de alguna manera se está haciendo en otras administraciones y en Galicia está siendo un poco precursora con este nuevo plan que han sacado de arquitectura pedagógica y bueno, ya digo que hemos disfrutado mucho con ese proyecto. Ahora entramos ya en un tema más, bueno, de anecdótico. En todo ese desarrollo vuestro profesional, ¿qué destacarías? A lo mejor una anécdota que puedas destacar respecto a un cliente, un proyecto, algo más personal, más... Pues mira, de estas 3 obras que te comentaba antes, que una era el CEIP Martinet en Cornellà, fue una obra que, como te decía antes, ¿no? Fue en plena crisis, esto fue con la constructora San José,
En proyecto teníamos una celosía de una fachada orientada al sur, era una escuela, una celosía de 2 niveles, de mucha longitud, en un entorno casi de polígono industrial, en un margen de la ciudad de Cornellá, justo al lado de la Ronda de Dalt. Y a lo que voy es en que en proyecto teníamos una pieza pues, sencillita, sin mayor complejidad. En obra pública siempre vamos muy ajustados con los módulos. Y en obra contactamos con Toni Cumella, de Cerámica Cumella, que fue una experiencia, la verdad, muy gratificante poder trabajar con él, porque se implicó mucho en la fase, digamos, de diseño de la pieza, ¿no? Entonces, gracias a que en aquel momento todo era muy complicado, pero Toni se entusiasmó, digamos, con la pieza. Toni tiene una tradición de, ya con su hijo es la 4ª generación en la empresa. Me comentaba que nunca se había encontrado con el trabajar con una pieza cerámica en 3 dimensiones, tridimensional con relieve, ¿no? Entonces, bueno, conseguimos que con una única pieza, en 4 posiciones diferentes, conseguir un relieve que fue bastante interesante desde el punto de vista de juegos de luces y sombras. Y la guinda fue que Toni nos facilitó, nos propuso poder esmaltar esas piezas, digamos, como un extra, ¿no? Que no tuvo repercusión en el precio, y que fue, bueno, el resultado fue muy bueno porque nos permitió trabajar con una gama de colores, que además la fachada cambia de color según la orientación desde que la ves, y siendo un equipamiento docente desde el punto de vista de los niños, ha sido muy bonito luego comprobar en diversas visitas que he hecho después a la obra, ¿no? Que los niños hacen interpretaciones de esa celosía con dibujos, con transparencias que cuelgan, bueno, es decir, es una obra en la que una vez que la terminas resulta que es un poco viva porque los usuarios, ¿no? En este caso niños, están de algún modo interpretando el cómo se diseñó esa fachada, y luego, bueno, fue muy difundida, ¿no? Esto en las redes sociales fue una sorpresa tremenda, porque de repente, pues no sabemos cómo, empezó a colgarse en un montón de blogs de páginas web de todo el mundo y acabó siendo portada en Francia, en Argentina, tuvo muchísima difusión, sin nosotros hacer absolutamente nada, ¿no? No, Y fue gracias, pues ya digo, a Toni Cumella, ¿no? El poder trabajar con él de una forma específica aquella pieza y el haber hecho esa aportación final de, venga, la esmaltamos por el mismo precio para entendernos, y fue una experiencia maravillosa, ¿no? Es una anécdota preciosa. Bueno, y ahora un test rápido. Vale. Por ejemplo, un maestro de la arquitectura. Vamos a ver, del que yo haya aprendido muchas cosas, tendría que mencionar al arquitecto que estudié en mi tesis doctoral, que es José Barbó, es un arquitecto gallego, poco conocido, pero que yo creo que se puede considerar como uno de los maestros de la arquitectura moderna española. Y para mí ha sido un maestro porque, sin haberlo conocido, ya falleció cuando me puse a estudiar su obra, pero ha sido un periodo largo, de más de 12 años. He aprendido mucho, digamos, ¿no? Pues digo que podría ser para mí un maestro porque es una obra que, mediante un análisis concienzudo, ¿no? del porqué, de las razones que hay detrás de esa obra, he podido aprender muchísimas cosas, ¿no? Una obra de arquitectura que englobe todo. Una obra completa de arquitectura. Una sola obra. No vuestra, ¿eh? Ya. Se habría 50.000 ejemplos, ¿no? Cualquier obra de los maestros desde la arquitectura moderna o, no sé. La última obra que me haya podido impresionar o como una lección de arquitectura, quizás en un viaje que pude hacer hace un par de años a Nueva York y pude visitar Yale, el edificio de Louis Kahn, la British Gallery, fue para mí una experiencia inolvidable, ¿no? Y esas obras que realmente cuando las ves en vivo, aunque ya las conozcas, ¿no? Amplían mucho más la experiencia de la obra, la visita in situ, ¿no? Puede ser un ejemplo, una gran obra de arquitectura. Buen ejemplo. Sí. Si se celebrase un mundial de arquitectura, top 3, el podium. Top 3 mundial, actual, ¿no? De gente actual. Sí, tres arquitectos. No, yo histórico. General, me quedo con la arquitectura europea, eso para empezar. Y yo creo que tenemos una tradición en España, en Portugal. En España, yo creo que Rafael Moneo es un arquitecto del que nuestra generación y futuras pueden seguir aprendiendo muchas cosas. En Portugal me ha interesado muchísimo siempre Álvaro Siza también, me interesa mucho su obra. Y por seguir con el contexto más cercano, pues mira, el último premio Pritzker, la Catón Basal, yo creo que es para celebrar, ¿no? Porque es una actitud más contemporánea también de la que podemos aprender muchas cosas. Una obra vuestra, una obra vuestra de la que estéis más satisfechos. Es complicado, ¿no? Porque todas tienen sus cosas, ¿no? Disfruté mucho con este que te comentaba del Ceit Martínez por lo de la celosía y demás. Disfruté también mucho en el Fórum con la del Centro de Alto Rendimiento de Vela. No, sería difícil quedarse con una, ya digo, todas tienen sus particularidades, ¿no? Un arquitecto internacional. Un arquitecto internacional. No sé, Álvaro Siza, que te mencioné antes. Una pregunta difícil. Una tipología que no hayáis tocado y os gustaría hacer.
Pues mira, quizás equipamientos de ámbito más cultural, podríamos decir, ¿no? Quizás un museo, por ejemplo, una biblioteca que no hemos tenido nunca ocasión de trabajar, ¿no? Algo así sí que nos interesaría, sí. Una ciudad para vivir. Una ciudad para vivir, hay un eslogan ahora que se está utilizando mucho en Vigo, ¿no? Que es la mejor ciudad para vivir que conozco de cerca, y realmente es una ciudad que ha experimentado un cambio tremendo en los últimos años y es una buena ciudad para vivir hoy en día. Sí. ¿Soporte papel o digital? Es una pregunta un poco desfasada, creo yo ya, un poco superada, ¿eh? Soporte digital sin duda, hoy en día, pero combinado con el papel, sin duda alguna también. ¿Qué querías ser de pequeño? Bueno, esa pregunta sería quizás más para mis padres, ¿no? Y siempre contaban que estaba muy claro, arquitecto, desde la primera vez que se me preguntó seguramente, ¿no? Un político con el que te tomarías un café. Uf, de los actuales sería muy difícil. Alguien que me interesaba mucho siempre es Javier Solana, por ejemplo. Del 1 al 10, ¿cuánto crees que la sociedad nos conoce? Como la figura del arquitecto. A ver, no nos conoce bien. Creo que la profesión, desde toda esta historia del Star System, fue para abajo, digamos, en la valoración en conjunto para la sociedad. Puede que estemos recuperando algo, pero estamos lejos, digamos. Me quedaría en un 5, quizás. Un 5. Sí. ¿Una red social? Ninguna, sinceramente. No, me interesa muy poco. ¿Última serie vista? No tengo tiempo para ver series yo. Mira, yo quizás cuando tengo algo de tiempo trato que sean como culturas y paisajes, siempre todo relacionado con la arquitectura, un poco distintas. Y hay una que se llama Atrapados, que es una serie islandesa, que por aquello de un contexto, ¿no?, un poco ajeno al nuestro y también culturalmente, me han interesado cosas, ¿no? ¿Un libro? Un libro, pues mira, por llevarlo a un campo más profesional y además por hacer un poco de propaganda, en la universidad, en la línea de arquitectura y emergencia ambiental, que estoy en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que es el máster habilitante, somos tutores de proyectos de final de carrera, hemos hecho una primera publicación que es a través de la conferencia que ha supuesto el kick-off de los 3 últimos años, que es Gemma de Ricardo, una antigua alumna de la escuela. Le pedimos un artículo, se ha transformado en la primera publicación de la línea, que se llama El mito de la sostenibilidad, aprendizaje para una mirada ecocrítica, ¿no?, a todo este tema de la sostenibilidad, que al mismo tiempo abre una ventana a una bibliografía muy amplia, comentada, sobre todos estos temas, y que creo que es una buena recomendación porque ya digo, está muy bien tratado, están muy bien presentados los temas y abre una puerta, digamos, una bibliografía de obligada lectura en el momento en el que estamos. ¿Y una película? Una película. Mira, suelo contar que hay una película que vi sin querer ir a verla, porque fui a ver otra y no había entradas. Y no es que sea una película muy especial, pero me cogí en un momento de la adolescencia, yo creo que ya es el año 92-93, que es El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela, director argentino. Que esa mezcla de drama y surrealismo que tiene es un tipo de cine que me interesa. Y esa película en aquel momento en concreto pues me tocó, ¿no? Luego hubo una segunda versión que se la podían haber ahorrado, pero esta primera está bien. Sí. ¿Un personaje contemporáneo que puedas admirar? Pues mira, así como pensadores que de algún modo tengan también que ver con nuestra profesión y al que suelo recurrir es Richard Sennett, ¿no? Creo que es una mirada de la que como arquitectos también podemos aprender muchas cosas, ¿no? ¿Un deporte? El tenis. ¿Un deportista? Rafa Nadal, sin duda alguna. Y por último, 2 cositas. ¿Una tarde perfecta? Una tarde perfecta en familia, mi mujer y mis hijos, de viaje por ahí, por el mundo, y viendo algo de buena arquitectura, esas 3 cosas que he experimentado en muchas ocasiones, para mí es perfecto. Y la última, colofón, un eslogan en la vida. Ser fiel a uno mismo, es una cosa que procuro hacer día a día, ¿no? Fiel a uno mismo y respetuoso y tolerante con los demás.